Muy buenas noches, amigos de las redes sociales, patriotas peruanos, patriotas de la región Puno, del sur del Perú y en general a todo el Perú. Hoy no podíamos dejar de lado vuestro análisis sobre la coyuntura nacional que está ocurriendo en la política nacional y en el sistema de justicia en el Perú. Creo que son dos temas importantes que involucran hoy por hoy la noticia diaria en nuestros medios nacionales y en las redes sociales. El primer punto que quiero tocar hoy es con respecto a la Junta Nacional de Justicia. Tantas veces manoseado esta Junta Nacional de Justicia. Hay que hacer una remembranza de por qué se creó cuando se modificó la Constitución en el gobierno de Vizcarra la Junta Nacional de Justicia. Recuerden ustedes que antes de la conformación de la Junta Nacional de Justicia, el papel similar o equivalente lo cumplía el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura era un ente constitucional autónomo. Una de las funciones más importantes que tenía el Consejo era nombrar jueces y fiscales. Pero después de los audios de la vergüenza con el juez Inostroza y el presidente de la Corte Superior de Callao, Walter Ríos, pues este Consejo Nacional ha tenido que ser removido por el Congreso de ese entonces. Por una falta grave que cometían los miembros de la Junta Nacional de Justicia para acomodar a jueces fiscales de su entorno de ese entonces. Pues bien, surgido ese problema, lo que ha ocurrido es modificar la Constitución y para nuevamente elegir a los miembros de este fenecido Consejo Nacional de la Magistratura para hoy llamarse miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero, ¿cuál es el fondo del asunto en este momento? El fondo del asunto es que la Junta Nacional de Justicia, queremos presentarles una diapositiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 154 de la Constitución, ¿no? Tiene funciones específicas la Junta Nacional de Justicia. Uno de ellos, ahí podemos visualizar en la diapositiva, es nombrar a jueces y fiscales en todos los niveles. Recuerden ustedes, la población tiene que saber que hay jueces y fiscales de todos los niveles. Nivel primera, segunda instancia, tercera y así. En buen término, son jueces especializados, jueces superiores y jueces supremos. Del mismo modo, la equivalencia de fiscales provinciales, adjuntos provinciales, fiscales superiores y fiscales supremos. Otra de las funciones de la Junta Nacional de Justicia es ratificar a jueces y fiscales cada 7 años. Es decir, los jueces y fiscales son nombrados por 7 años. Terminado ese periodo de 7 años, tienen que ser ratificados o removidos por la Junta Nacional de Justicia. Supletoriamente, cada 3 años y medio tienen que ser sometidos los jueces y fiscales a una evaluación de desempeño parcial. Otra de las funciones de la Junta Nacional es destituir a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos y a jueces y fiscales de todos los niveles. Y una cuarta función, no tan importante, pero sí necesario, es tener el registro de sanciones de jueces y fiscales. Pero el fondo del asunto es que el Congreso quiere remover por cualquier causa a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y este tema se va a verse el día jueves 7 de marzo, ya después de que el Pleno se constituya nuevamente, después de unas vacaciones de los congresistas. Lógicamente la Comisión Permanente ha estado sesionando normalmente, ¿no?, en el Congreso de la República, porque es una comisión permanente, como su nombre lo indica. Entonces,
llegaron a una conclusión la Comisión Permanente de acusar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y ante el Pleno, y los miembros de la Junta tienen que defenderse en el Pleno. Debatirán, imagino, y finalmente el número de votos determinará si destituyen o no, o remueven o no de sus cargos a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Eso se verá el día jueves, siempre en cuando se lleve el debate. Pero ¿cuál es el fondo del asunto de la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Recuerden ustedes, ahí en la diapositiva, en la parte amarilla y resaltado con color rojo, le hemos puesto para que la población entienda y nuestros oyentes de estas redes sociales también puedan analizar y revisar la Constitución Política del Estado, es que el artículo 182 de la Constitución menciona taxativa, expresamente, clarísimo, que una de las funciones de la Junta Nacional de Justicia es nombrar al jefe de la OMPE, es decir, al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con la justicia? ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver con la política? ¿Y qué tiene que ver con el Congreso? No, señores. Recuerden ustedes que Keiko Fujimori, cuando perdió las elecciones con el expresidente, el presidente destituido Pedro Castillo, acusó directamente a los órganos electorales de haber hecho el fraude electoral y así facilitar el triunfo de Pedro Castillo, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Acusó directamente al jefe de la OMPE y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué cosa quieren hacer? Nombrar a su regalado gusto al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Pero para ello, ¿qué debe ocurrir? Tienen que nombrar primero, destituir a estos miembros de la Junta Nacional de Justicia y nombrar a su medida a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia y esta nueva Junta que va a obedecer, lógicamente, al Parlamento mayoritario de la derecha en el Congreso y nombrar al nuevo jefe de la OMPE. Y este jefe de la OMPE obviamente va a organizar el nuevo proceso electoral nacional que se avecina, si no es el 2026, ¿no? Tendría que ser más antes, si es que la presidenta Dina Boluarte es vacada o renuncie, que lo veo muy remoto, ¿no? En el peor de los defectos, de los casos, esta elección se tendría que llevar el 2026 y preparar el camino para realizar un fraude electoral, que es la única manera que Keiko Fujimori puede triunfar en las elecciones que se avecinan. Eso es el objetivo central de este Congreso que quiere destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y supletoriamente destituir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y poner un presidente del Jurado Nacional de Elecciones a su medida. O sea que todo un complot electoral que quieren tomar el control o el sistema electoral. Por eso quieren remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Del mismo modo, otra de las funciones de la Junta Nacional de Justicia, no tan menos importante, es también nombrar al jefe de la RENIEC, que no es tan importante, que lógicamente cumple una función administrativa dentro del sistema electoral, pero no es tan importante. Pero lo que sí es importante es el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, porque ahí se escrutan las actas, se distribuyen las actas, se contabilizan las actas, etcétera, etcétera, a nivel nacional. Recuerden ustedes que en el año 2000 el expresidente Alberto Fujimori ganó las elecciones realizando un fraude electoral, ¿verdad? Porque tenían el control del sistema electoral. Bueno, otro de los temas importantes también que hoy nos aquejan y no podíamos dejar de lado es la renuncia, pues, del presidente del Consejo de Ministros, el señor Alberto
Otárola Peñaranda. Este nombre se ha hecho muy conocido, muy popular a nivel nacional, no por una gestión eficiente al frente del premiarato, no una gestión de calidad frente a la gestión pública, no frente a una calidad de una persona intachable, no se ha hecho famoso por ello, sino básicamente porque antes de ser primer ministro, él asumió una cartera muy importante en el país. ¿Cuál es un ministerio muy importante? Ministerio del Interior, ¿no? Donde tenía el mando, pues, del poder militar para reprimir a la población cuando Dina Boluarte tomó el poder. No, después de que ya ocurrieron los hechos en Ayacucho, etcétera, lo premiaron para asumir la presidencia del Consejo de Ministros. Y nosotros los sureños y los puneños recordamos realmente a este personaje como un personaje nefasto para la política nacional, porque él es el autor intelectual, el autor mediato de los asesinatos que se han dado en Juliaca y en todas las provincias de la región Puno y el sur del Perú. Porque no podía ser de otra manera, ¿no? Porque Dina Boluarte es una persona muy limitada para conducir el país, ¿no? Y este primer ministro, Otárola, ha sido una pieza clave e importante para sostener el gobierno de Dina Boluarte y sobre todo militarizar el país. ¿Recuerdan ustedes con un mensaje corajudo de un matón de esquina diciendo que vamos a poner orden en la región Puno? Eso es lo que decía, ¿no? Entonces, no necesariamente hoy renunció por las muertes que se han dado en el sur del país y en el país en general, ¿no? Sino se ha dado por un escándalo inmoral, antiético, que no le permite ejercer la función pública, menos aún ser el vocero oficial del gobierno después del presidente de la República, cuál es ser el primer ministro. Entonces, no necesariamente por eso, sino por un escándalo para muchos quizás minúsculo, ¿no? Pero para muchos y sobre todo para mí, creo que una persona con esas cualidades muy cuestionables frente a la moral pública no podía continuar en el primerato. ¿Cómo es posible que, abusando de su poder, prácticamente coaccionaba a una señorita diciendo, a ver, tráeme tu currículum vitae, te vamos a contratar por tantos soles, o ejerciendo, ¿no? Ese poder que tenía para nombrar en determinados cargos, ¿no? Y más aún, ¿no? Si bien es cierto, a nadie le importa la vida privada de una persona, pero lo que importa aquí es que el señor Otárola ejercía una función pública, y no menos importante, cuál es ser el primer ministro, el vocero oficial del gobierno, presidente del Consejo de Ministros. No podía sostenerse un día más en el cargo de primer ministro. Es por eso que la presidenta nefasta, Dina Boluarte, prácticamente hoy le cortó la mano, ¿no? Diciendo, tienes que renunciar. Porque de otra manera, ¿cómo podía haber ocurrido? Quizás el Congreso hubiera destituido, lo veo muy remoto esa posibilidad, se hubiera dado muy remoto esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el Congreso tampoco se ha podido meter una bala en la cabeza, ¿no? Porque si censuraban a Otárola, ya prácticamente estaban al borde del cierre, ¿no? Al borde del cierre del Congreso. Y por eso es que el Congreso, yo le veía muy poco probable que hubieran censurado a Otárola, teniendo en cuenta que Otárola sabe muchas cuestiones en el Congreso, porque las negociaciones que se ha dado en el Congreso para que asuma Dina Boluarte lo ha hecho directamente Alberto Otárola. Eso el pueblo lo sabe, aunque diga lo contrario. Entonces el Congreso, yo lo veía muy poco probable que lo censuren, pero finalmente por eso
analizaron bien en el Poder Ejecutivo y dijeron, mejor renuncia, y seguramente mañana más tarde el presidente Dina Boluarte, espero estar equivocado, lo va a premiar con una embajada en un país, ¿no?, muy lejano, quizás el Perú, para que de algún modo escape de la justicia, etcétera. Pero a pesar de que en la tarde de hoy, muy corajudo, otra vez con esa cara de matón de esquina, indicando que voy a salir a las calles a defender la democracia. A ver, que venga Puno, pues, que venga Puno, que defienda la democracia aquí en la plaza de Puno, en la plaza de Juliaca, en la plaza de Azángaro, en la plaza de Ilade, en la plaza de Juli, en Carabaya, Ayaviri. Que venga, señor Otárola, venga usted acá. Ahora, pues, sé valiente, ¿no? Claro, cuando estabas en el poder, eres valiente. Claro, cuando estás en el poder y rodeado de militares, cualquiera es valiente. Pero ahora, ¿no? Queremos ver ese corajudo que mostrabas cuando eras primer ministro y repelías a la población con armas y fusiles. Ahora queremos verte. Y finalmente quería mencionarles, amigos oyentes de las redes sociales, es que Alberto Otárola, después de que cesen sus funciones, cuando ya tenga un reemplazante, va a seguir teniendo por 5 años inmunidad ministerial, inmunidad especial que tiene los altos funcionarios, como por ejemplo los ministros de Estado, el presidente de la República. Después que cesen sus funciones, hasta 5 años tienen una inmunidad especial y no va a poder ser acusado constitucionalmente, salvo que este Congreso, que aún está en el Congreso, que están empecinados de acabar como sea su periodo congresal, puedan acusar y levantar su fuero ministerial. Lo veo muy remoto. Lo que queda de la población es que de acá de 2 años y medio que van a asumir los nuevos congresistas, espero equivocarme, que puede ser más antes, tengamos que ganar una mayoría aplastante en el Congreso que represente los intereses del pueblo y finalmente pues estos señores tienen que rendir cuentas a la justicia como debe ser por tantas irregularidades y delitos que han cometido mientras ejercían la función pública. Seguramente este escándalo amoroso que finalmente cayó Otárola va a pasar al segundo plano, ¿no? La justicia más importante que tiene que llegar para el Perú es que Otárola tiene que ser acusado en su oportunidad y sancionado por los graves delitos que ha cometido mientras ejercía el premierato con las matanzas en el Perú. Creo que eso no puede quedar impune, ¿no? Y seguramente estos días se vienen muchas novedades en el Perú. Estamos en un país de maravillas donde no se sabe qué puede pasar mañana. Hoy podemos estar así y mañana y finalmente quizás hasta Dina Boluarte pueda renunciar, ¿no? Porque seguramente Otárola sabe muchas cosas de Dina Boluarte. Muchas cosas. Estoy segurísimo. ¿Por qué? Porque Otárola ha sido su abogado personal de Dina Boluarte. Es Otárola quien negoció, ¿no?, para que Dina Boluarte se limpie de la acusación constitucional que tenía en su momento y así tener expedito para que asuma la presidencia de la República después que en algún momento cayese Pedro Castillo, como ocurrió y Dina Boluarte estaba libre de toda acusación constitucional y asumió la presidencia de la República que hasta hoy se mantiene, ¿no? Entonces son esas cuestiones que tenemos que pues analizar. Esperemos que la población comparta estos comentarios porque es necesario que tengamos este análisis de la Constitución, de las leyes, de la realidad nacional, de lo que está ocurriendo en el país. Ahora, ¿qué se espera de un nuevo ministro? Un nuevo ministro, seguramente un burócrata, ya está seguramente detrás de la presidenta de la República y seguramente va a venir con un tono conciliador, etcétera, ¿no? Y van a buscar el apoyo de los congresistas para que ratifiquen la estrategia de gobierno que se trazará hacia adelante.
Bueno, ese cuento ya lo sabemos, en el Congreso negociarán, se repartirán nuevamente los ministerios, lo que ocurre en este gobierno de Dina Boluarte. Prácticamente este es un desgobierno absoluto. Incluso muchos analistas muy connotados ya han mencionado que es peor que incluso comparando con su antecesor, ¿no? Están diciendo que es peor. Eso quiere decir que Pedro Castillo tenía un mejor gobierno que ahora, ¿no? Pero es la coyuntura nacional quien nos lleva finalmente hasta estas instancias. Esperemos que el pueblo reaccione, que realmente analice lo que va a venir el 2026. Se vienen muchas tensiones políticas. Se están escribiendo por lo menos 35 partidos políticos a nivel nacional. Y 35 partidos políticos van a estar finalmente habilitados para presentar planchas presidenciales, planchas congresales. Recuerden ustedes que estamos a un paso de ser bicameral en el Perú. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Tenemos ya en manos cuáles son los requisitos para ser diputado, para ser senador, cuáles van a ser las funciones de cada uno de ellos. De una buena fuente hemos recabado esa información. Y en las siguientes opiniones, en las siguientes transmisiones que haremos, vamos a compartir con ustedes. Y seguramente es espeluznante, ¿eh? Espeluznante. Van a tener un poder absoluto el Senado. Con eso estoy diciendo todo. ¿Y quién está promoviendo el Senado? La derecha. Claro, les conviene porque van a tener un poder absoluto. No obstante, la Cámara de Diputados va a seguir siendo una Cámara que representa a las provincias, a las mayorías, y no menos importante, ¿no? Seguramente muchos se jactan que la bicameralidad funciona, ha funcionado, pero el fujimorismo se contradice, ¿no? En el 1992, cuando cerraron el Congreso, dijeron que no servía la bicameralidad, no servía. Después de 30 años, hoy dicen que sirve la bicameralidad, la doble moral de la política nacional. Eso tenemos que tener claro. Esperemos que compartan estos comentarios que hemos dado. Muchísimas gracias y nos vemos en una nueva oportunidad.